nuevamente aquí en Cuestión de Tiempo, una nueva edición de este programa que se dedica a cubrir, a dar información sobre la lucha de los jubilados y pensionados en todo el territorio de la República Argentina. Antonio Urela, nuevamente lo saludo. Aquí, ¿Cómo sí, anda? claro. Bien, ¿Cómo ando anda? bien, sí. Te quería comentar lo de ayer, digamos que fue un día muy importante, primero porque La marcha del miércoles, la marcha ¿no? de los Frente miércoles al y Congreso. además fuimos acompañados por varios, la gente de la cultura, gente discapacitados, la gente del Garrahan, algunas fábricas que están peleando para que los reincorporen. Y también estuvieron los compañeros de los excombatientes y también estuvo Tayana. La verdad que me puse muy contento que estuviera él. Estuvo un rato largo con nosotros ahí. Y la verdad que está muy bien, ¿no? Uno tiene la impresión de que más allá de lo que hay ahí, digamos, de los movimientos sociales, políticos y también estuve en las dos CTA, perdón. Lo que hay es un lugar los miércoles que expresa algo que la gente que irradia, que la gente digamos, espera, digamos, el miércoles, ¿no? Me parece que eso ha superado todo y que cada vez vaya más gente está bueno porque está expresando, digamos, el descontento, digamos, la resistencia que está existiendo en contra del gobierno de Milei, ¿no? Bueno, la presencia y a veces algunos diputados también acompañan, así casi individualmente, porque orgánicamente los partidos no lo hacen. Castañeto Por también ejemplo, lo vi. sí, Eduardo Valdés también estuvo. Es alguien sí, que sí. estuvo muchas veces, ¿no? Sí, acompañando, y cuando él tiene noticia de que la cosa se pone complicada, se pone complicada, si él está en el Congreso o en el anexo, se acerca generalmente. Sí, ¿no? aparte, viste que los curas estuvieron también, que siempre van ahí a dar una misa. Tuvo ATE nacional, previsional siempre, ATE nacional, ATE de capital, y la parte previsional de la CTA autónoma y de la CTA de los trabajadores, que siempre nos acompañan y que la verdad que estamos, el día martes hacemos una reunión para ver cómo nos articulamos más. Buenísimo. Y quien es el primer visitante en este programa, y le agradecemos desde ya su presencia, es otra de las dirigentes, ¿no? Que Sí, claro, suelen acompañar y cuando pueden, y las actividades y la agenda se lo permiten, están en la plaza. Que siempre nos acompañan, digamos, ¿no? Exactamente. Es Pedro Guaiseico, que es, fue secretario general del gremio de los neumáticos, dirigente del Frente Grande, vocal de la Conducción Nacional y secretario general del Frente Grande, donde tiene más afiliados, que es en la provincia de Buenos Aires. Es ingeniero electrónico, conoce del tema de la industria, ha trabajado, ha sido también delegado de base y tiene mucha experiencia y está también muy interesado, ¿no? Como muchos políticos, en este tema de los jubilados. Y recién antes de empezar a grabar el programa me decía, y lo bueno es tratarlo de manera integral. Y es cierto, ¿no? Porque a veces hay que juntar cabos y el rompecabezas para entender qué es lo que quiere hacer realmente el gobierno y para entender qué tenemos que hacer y qué podemos hacer y por qué para evitarlo. Pedro Guaiseico, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por permitirme compartir este momento, ¿no? Este rato y poder ¿Por conversar. dónde empezamos? ¿O por dónde terminamos? No, yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Después podemos abrir un montón de variables, pero en principio está la cuestión individual y después la cuestión general, ¿no? Lo individual, como trabajador, que tengo, que por ahí somos un espécimen raro, porque realmente en mi caso particular yo no estuve toda mi vida un día sin trabajar, sino un día sin aportar a la obra social y aportar para la cuestión jubilatoria. O sea, son No, y hasta hace poco también fuiste funcionario público. Sí, pero independientemente del funcionario, creo que la Buenos última Aires. generación que ha podido contar con trabajo permanente a lo largo de toda su vida, ¿no? Se desarrolló mi adolescencia en un país. ¿Qué edad tenés? Ahora tengo 64. Ajá. Se desarrolló mi adolescencia en un país que tenía pleno empleo, acceso a la educación y la salud para todo el mundo, y una economía, macroeconomía, con problemas, pero todavía vivíamos en ese país en la cual la inclusión social era importante. Después atravesamos todos los periodos, soy un afortunado, y bueno, pues desde ese punto de vista me preocupa de que al momento que llegue y tome la decisión de jubilarme, sea correspondido mis ingresos a la medida que corresponde. Sabiendo que esto
Ya venimos de. O sea que un todavía par no de estás décadas. jubilado, seguís No. trabajando. Un par de décadas. ¿Y estuviste espiando en ANSES a ver cómo? No, no hay un solo día que no tenga aporte, o sea, soy una especie de Todavía le falta- raro. No, te cuento por experiencia. A mí hace poco me salió la jubilación. No los quiero mencionar porque tampoco parece que uno aprovecha para una venganza personal. Pero un medio estatal importantísimo y un medio privado importantísimo de medios de comunicación, en un caso se trata de televisión y otro caso de radio, no me hicieron aportes cuando a mí me aparecían en el recibo. No tengo esa desgracia, por No, suerte. te cuento. ¿No? Sí, no, pero bueno, en mi caso no. Bueno, no se sé. animaron porque vos serás secretario general. No, es un sector de una industria madura que en general cuando nosotros nos tocó... Y que tiene estar sueldos en- altos en general. que nosotros cuando nos tocó representar habíamos conseguido un poco de equilibrio, una política Claro. de relación del sindicato con la empresa madura, que las empresas exportaran, que se generaran los ingresos. Yo soy autor de participación a la ganancia. Al momento de negociar, digamos, de alguna manera, tener que ceder algo, porque la situación era difícil en el 2001, bueno, negocié en función de representar lo mejor posible para mi compañero y sacamos una cláusula de participación Bueno, a la realmente ganancia te felicito y que te se envidio, cobró porque a mí 7 me veces. echaron de un medio por por pedir eso. lograr que en una asamblea diga esto lo solucionamos así. Que dice la Constitución, Claro. participación. El planteo te nuestro fue- admiro y te envidio. El planteo fue, si nos toca participar en las pérdidas, tenemos que participar en la ganancia. Bridget, empresa de capitales japonesa, alguna sensibilidad mayor tienen y bueno, dije, Ahora, bueno, vamos. es muy distinto, ¿no? Porque yo creo que siempre hay que tener en cuenta las empresas, que algunas necesitan más personal, otras menos, otros necesitan personal muy calificado, como es el caso de los neumáticos, evidentemente. Y también está el hecho de qué porcentaje implica para lo que tiene que poner todos los meses para sostener, o de acuerdo al capital invertido, el patrón, como decir, bueno, la verdad que es todo máquina, o generalmente es así. Es decir, la petroquímica, por ejemplo. El capital invertido y amortizándolo es sobre todo los fierros, toda la construcción, la ingeniería, los royalties y menos los empleados. O sea, eso cambia también, ¿no? A ver, en la situación actual, bueno, si vamos a comparar la Argentina o Canadá y Australia, un poco el negocio principal de países como los nuestros son los commodities agrícola y minero, y está también el parque industrial, pero la Argentina siempre como que ha querido manejar la macroeconomía con salario bajo y el subsidio a la energía y al alimento para sostener los niveles de costo. Bueno, yo creo que ese ha sido un gran error. O sea, nosotros deberíamos ser un país de salario alto y obviamente apoyarnos en la fortaleza económica y en función de eso tener un parque productivo, porque Argentina tiene 50 millones de habitantes donde haya empleo razonable. He estado hace muy poco en Australia en un congreso del sindicato global en el cual estoy en el comité ejecutivo y bueno, los trabajadores ganan muy bien y obviamente hay cosas que son caras, pero después cuando uno mira los alimentos y mira el vestuario resulta que es más caro la Argentina. Ahora los salarios que tiene son 5 veces superior a lo nuestro y la economía funciona, entonces tenemos que empezar a discutir de eso, ¿no? Hay que empezar a discutir eso por un lado. ¿Qué tipo de economía nosotros necesitamos? Creo que la gran deuda que tiene el movimiento popular, nacional y de izquierda tiene que ver con un modelo económico en el cual trabajamos de pobrecito, que nosotros somos los pobrecitos, estamos ahí abajo, y en vez de desafiar a que la Argentina tiene una posibilidad y un potencial enorme, y es contradictorio, porque a la vez nosotros también defendemos, porque tenemos desarrollo nuclear, defendemos INVAP por los radares, tenemos capacidad para desarrollar tecnología de punta, y sin embargo después nos ponemos pobrecitos al momento económico, y entonces pretendemos que nuestra economía, nuestra industria tiene que funcionar con salarios bajos. Y la verdad, la productividad hoy acá se obtiene en función de tener trabajadores bien, porque el punto al que vos ibas, en general en toda la actividad económica, sean los commodities, sea la actividad productiva, una petroquímica, una empresa automotriz, una empresa de neumáticos, el costo laboral en el proceso de conversión de cualquier cosa de esta es insignificante. Estamos hablando seguro, del 7 seguro. al 12% en el costo de conversión. Seguro. Si después metemos todos los otros costos administrativos, de venta, impuestos, todo eso, ese costo baja a la mitad. Entonces hay un verso acá instalado, y en nuestros economistas también, en el sentido de que, bueno, para que la Argentina sea competitiva, hay que ver cómo mantenemos los Ahora, salarios, Pedro, bajamos. jugando con las palabras, es un verso perverso. ¿Por qué? Perverso. Porque esto demuestra Porque que después no es tenemos injusto. Ahí está. no tenemos los fondos para pagar las jubilaciones que corresponde. Ahí está. No Sueldos tenemos injustos terminan siendo Claro. jubilaciones injustas, Injusto. Antonio. No, comparto lo que dice. Además, siempre nosotros estábamos pensando que la productividad del trabajo se correspondía al salario de los trabajadores, que la distribución se hace en el origen donde se produce la riqueza.
¿no? No, nosotros tenemos nuestra economía de 76 para acá, un bajo crecimiento de la productividad, que es una situación grave. También hay una cuestión de un estigma en el movimiento sindical de no discutir productividad. Y realmente el país, para que funcione, necesita, y vemos ahora el tema de vaca muerta. Lo escuchamos a Galucio la otra vez diciendo que los costos nuestros son 40% superiores a Estados Unidos. Vaca muerta, desde el punto de vista productivo, es muy superior a la explotación de Estados Unidos. O sea, la calidad del producto, la capacidad productiva, la productividad de los pozos. Entonces, los sueldos son 3 veces inferiores. Entonces, ¿dónde está el problema? Digo, acá hay que sentarse a hablar del problema, porque el problema no es ajustar a los trabajadores y que ganen menos. En realidad, deberían ganar el triple, ¿no? Para generar mercado interno en la zona, mejorar toda la actividad económica. Entonces, el problema está en otro lado. No está en la productividad del pozo, porque evidentemente la empresa tiene eficiencia con su capacidad técnica y tiene una buena productividad. Entonces, realmente hay que ponerse a ver a dónde está el problema para poder de esto, porque si no, no vamos a tener tampoco la posibilidad de tener ingresos para mantener una jubilación justa. Después viene otro problema que es más complicado, que tiene que ver, que es complicado, pero también por otro lado es una fortuna. O sea, nosotros vamos a vivir cada vez más tiempo. Digo, nosotros tenemos que ponernos a pensar que el ser humano, no por ahí nosotros no nos va a tocar, pero las próximas generaciones van a poder estar viviendo 150 o 200 años con los cambios que hay en la biotecnología. ¿Cómo se sostiene eso? ¿Cómo van a entrar ¿A qué edad se va a entrar a trabajar? Sí, hemos hablado Y una después, vez del por tema ejemplo, y es una complicación, hoy claro. mismo en nuestro sistema, ¿cómo hacemos? Digo, porque ¿cómo vamos a sostener que un chico que está en un puesto de una autopista por ahí de 20, 25 años, 30 años, esté sentado ahí cobrando el peaje? Digo, acá tenemos que empezar a discutir en serio que hay trabajo que lo tienen que hacer las personas que están en el mayor nivel de capacidad productiva y no podés poner a un joven de 25 o 35 años en un lugar donde casi el metabolismo no lo mueve. Entonces debemos empezar a discutir esto porque tiene que haber trabajo en la sociedad para la gente que está tiene bien. mayor Por ejemplo, edad. en ese caso, gente con algunas dificultades motrices, gente inclusive con algún problema cognitivo que igual sin ningún problema puede dedicarse a esa tarea. Sí, es absolutamente cierto lo que yo lo pensaba una Y vez. eso nos pone un debate. Ahora, si nosotros, como yo soy fundador de la CTA, si nuestra central mantiene una posición de querer discutir la cuestión de la jubilación o la cuestión del convenio colectivo, como se discutía en la década de 60 o 70, estamos fritos. Primero porque no vamos a representar los intereses de la sociedad en general. Hoy tenemos el 40% de los trabajadores que no están en relación de dependencia, se consideran emprendedores o están en negro. ¿Qué discurso? Le decimos, defender el convenio colectivo, defender el aguinaldo, defender las vacaciones. Si ellos no lo tienen. Claro, no lo tienen. Entonces tenemos que empezar a hablar en serio estos temas y profundizar la discusión y ver cómo integramos a todo ese conjunto de la sociedad para que aporte al sistema y de manera que reconfigure esta situación. Y también hay que conversar, cuál es la jornada laboral. Bueno, no es lo mismo plantearle a una persona que tiene de 20 a 40 años una jornada de 48. Ahora, después de 45 para arriba hasta los 60, ya no tendría que estar trabajando más 36 horas. Y si vamos a extender la edad, el resto de la persona que trabajen 20 horas a la semana. O sea, generar una redistribución del uso de la fuerza de trabajo de una manera que esté adecuada con la cuestión humana, con la cuestión biológica y que represente la posibilidad económicamente de generar una solución. Pero todo eso sirve si está atado a un modelo económico de desarrollo inclusivo. La Argentina tiene la capacidad, tiene los profesionales, tiene el parque industrial, tiene la historia. Digo, acá no hay ningún problema, no tendría que estar Milei diciendo la Argentina potencia, nosotros tendríamos que estar diciendo Argentina potencia. Y yo no veo a nuestro dirigente planteándose el desafío que la Argentina tiene que ocupar el rol que sí ocupó, por lo menos en el segundo gobierno de Perón, un poquito antes, o en la década del 60, que acá se desarrollaban los automóviles, o sea, las empresas automotrices desarrollaban acá los automóviles. Nosotros hoy hemos quedado muy lejos de esto, ¿no? Hasta la mitad de la década del 60 la Argentina producía lo mismo en bienes de los que son blancos, o sea, heladeras, lavarropas, automotores, producía lo mismo que Brasil, con 4 veces más población. Hoy nosotros no producimos ni el 15% de lo que produce Brasil. Entonces de esto tienen que estar hablando nuestros dirigentes. En vez de estar pensando, a ver, ¿quién va a ser presidente en la próxima? ¿Quién no va? ¿Quién va a la gobernación? Tendrían que estar discutiendo la agenda de qué país necesitamos, porque si no, vamos a repetir el fiasco que tuvimos con Alberto Fernández. O sea, un gobierno que en vez de hacer el ducto de Vaca Muerta a Bahía Blanca en los primeros 6 meses, porque se hizo en 6 meses, y pasó discutiendo con el grupo Techín si le daba o no le daba, los últimos 6 meses, para nosotros hubiese representado 25.000 millones de dólares de ingresos, no hubiésemos tenido el problema de la inflación que tuvimos, no hubiésemos tenido el déficit de dólares. Entonces ha sido responsable de esa situación y digo, ese ejemplo como hay otros 200 ejemplos también disponibles para la vacuna.
Tuvimos un año para decidir que se invierta $100 millones para desarrollar la vacuna. Nuestros profesionales en un año lo desarrollaron. Entonces, nosotros tenemos que tener la gestión del Ejecutivo, un gobierno que tenga los huevos para avanzar, o los ovarios. Seamos políticamente correctos. Huevos y ovarios y huevos para avanzar en las gestiones, implementar las gestiones que son necesarias. No podemos tener la matriz energética que dejó Menem y Cavallo. Digo, por ahí a los compañeros del peronismo les molesta, porque claro, al hablar de Menem y Cavallo, un gobierno peronista, hay que hacerse cargo de los problemas. O sea, la matriz energética que instrumentó Menem y Cavallo, hay que darlo vuelta. En los 3 periodos de gobierno popular nosotros no lo hicimos. ¿Qué estamos esperando? Entregamos el ducto 6 meses antes del gobierno, resulta que esto se beneficia a Milei. Ahora viene la ayuda de Estados Unidos, se beneficia a Milei. Tenemos una ola de gobierno de derecha, Bolivia, Chile, no sé qué va a pasar en Brasil, por suerte lo tenemos a Lula, esperemos que Ludre. ¿Qué estamos pensando acá? O sea, vamos a ir con una posición de hacer buena letra, no hacer buena ola, como a estas elecciones que fuimos en octubre, que no hicimos campaña, ¿no? Que estuvimos mirando pensando que las cosas venían regaladas, porque hubo una primera, el desdoblamiento yo estoy de acuerdo, de bancar a Kicillof como futuro presidente también estoy de acuerdo, pero la verdad que después en octubre no movimos nada para hacer, nos hablábamos entre nosotros. Después nos sorprendemos cuando el gobierno de Milei moviliza 1 millón de personas para ir a votar, cuando anteriormente a eso, en la legislación anterior, estaban enojados con Milei y no fueron. El miedo a que Trump nos abandone impactó en la población. No, eso fue terrible. Pero entonces hay una parte que tenemos que ver nosotros. Yo lo comenté, por lo menos lo estuvimos hablando esto con Antonio. Un vecino muy conocido, un tipo querible, ¿no? Además venía votando dentro, digamos, el esquema NACAM Pop, o izquierda o peronismo. Ahí siempre se mantuvo en esto. Y yo lo voté. Le digo, ¿cómo? Y me dice, imagínate si el tipo sacaba un 15-20% de los votos. ¿Qué hago yo mañana con los boliches? Creo que lo voy a tener que cerrar. Porque se dispara el dólar, se hace esto, las tasas se me vayan la miércoles, yo necesito mucho el tema. ¿Cómo influyó el miedo, no? No, sí. Lo que pasa, el discurso de Pedro tira por tierra lo que viene sucediendo en la política ahora, sobre todo digamos, en el peronismo. Que hay una posición conservadora en términos económicos, una posición de centro en términos políticos y una posición progresista en términos culturales. Y cuando vos le preguntas algo, te dicen la América Latina es un continente en disputa. Este discurso, digamos, si te pones en el lugar que vos estás hablando, no existe más eso. Hace 25 años atrás, China estaba en una peor situación que la nuestra. Sí, Sin claro. embargo, con una conducción política, un programa de gestión claro, miremos dónde estén, varios países. Ahora, los países, algunos del sudeste de Asia, invierten en educación el 8 o el 9%. Y nosotros estamos discutiendo a ver cómo se baja. Entonces, digo, hay cosas que son básicas y después, bueno, hay discusiones que hay que hacerlas. O sea, el tema de seguridad, el narcotráfico, o sea, el sector nacional, el popular, de izquierda, tiene que tomar estos temas. La seguridad es importante. Al que más afecta la pérdida de seguridad en la calle y en los barrios es a los populares. Los que están de clase media se encierran en el departamento y los que están en clase alta se encierran en el country. Entonces dejémonos de joder, empecemos a conversar estos temas en serio, porque el narcotráfico destruye a nuestra juventud, genera inseguridad y no hay respuesta para ese tema adecuada. La política que tenemos que llevar adelante de industrialización significa embarrarse, sentarse con los sectores productivos, hablar y buscar las soluciones para que las cosas se solucionen. Uno agarra Mar del Plata, bueno, no puede crecer la industria de Mar del Plata porque hace 20 años que estamos y se hace la línea de transmisión de Piedrabuena a Mar del Plata. O se repotencializa la Central 9 de Julio. Bueno, decidamos, o sea, dejemos de dar tanta vuelta. O cuando se genera el tema Randazzo, no lo inventamos nosotros. Se le abrió una chequera de no sé cuántos miles de millones de dólares para que traiga todos los vagones de China. ¿Para qué sirve? Para que después dé vuelta la cara y traicione y vaya para otro lado. Entonces, tiene que empezar a haber una discusión sobre qué tipo de gestión necesitamos con objetivo claro y que responda al país. Y no podemos tener gestiones que estén, como en el periodo de Alberto Fernández, que los ministerios estaban divididos en 2, 3 y se neutralizaban entre sí los diferentes actores. Bueno, en cada lugar pone a uno. No, sí, fue un gobierno de loteo. Fue un gobierno de loteo. Y así es imposible. No se puede gobernar un ministro que tira por un lado. Otro el viceministro que atiende otro teléfono. Después mezclado. Después, a este también le vamos a dar algo. Es imposible. Sí, lo que pasa,
hay que pasar a otra fase. Cuando uno pregunta, ¿qué se está discutiendo? Lo que se está discutiendo es el problema interno, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y a nivel general también, hay muchos problemas para hablar, pero esos temas ya están hablados, todo el mundo construyó una opinión. Yo comparto lo que vos decís, acá hay que pasar a pensar en las cuestiones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo construimos la diferencia con Milei? Porque si nosotros no construimos la diferencia con Milei, lo que pasa es que la gente le da todo lo mismo, y cuando le da todo lo mismo, votar a Milei o votar a nosotros es lo mismo. No, si nosotros no le brindamos esperanza, no generamos esperanza, no vamos a generar voluntad de cambio. Si no hay voluntad de cambio, tampoco hay transformación. Entonces, me parece que ahí está toda la cuestión. Para hacer más de lo mismo se quedan, los que de alguna manera terminan tomando el control o con el miedo o con las relaciones, nos pasa lo que pasa. Pero la verdad sería un desperdicio, porque la Argentina es un país muy rico. Hoy mismo en esta situación no es lo mismo el 2001. Nosotros tenemos el 25% de la población que vive en condiciones como si fueran suecos, ¿no? Después, este gobierno, nos guste o no nos guste, la cuestión de los sectores más marginales lo resolvió, siguen asistiendo. Sí. Entonces, tenemos que hablar de estas cosas concretas. La gran afectada son los trabajadores, Y la y la clase media. medias y tirando un poco para abajo. Para abajo. Porque la que está tirando para arriba, No, ya no le no va va bien, todo bien. No, y además hay otra cosa. Aunque estas personas tengan menos ingresos y se le pueda llegar a descapitalizar algún bien que tienen, en vez de una vez van 2 veces a Europa por año y están comprando cosas importadas para la cosecha, ¿viste? O para tener. Es decir, con este dólar tan bajo, esos sectores de clase media alta están bien. Ahora, después van a decir, che, igual bajemos, ¿viste? Porque las acciones que yo tengo en tal empresa, si baja el consumo, van a valer menos. Pero por ahora disfrutan de la fiesta. ¿Es así o no? Es así. La verdad que nosotros tenemos que hacer un replanteo fundamentalmente en el movimiento obrero, porque también en esto tener un discurso que no se agiorna a los cambios, a las transformaciones que son necesarias. Claro. Digo, nosotros no podemos tener una mirada corporativa. Estamos discutiendo, yo veo a algunos de mis compañeros discutiendo la inteligencia artificial, y parecen los ludistas, o sea, cuando querían destruir la máquina textil hace 300 años atrás, aprendimos muy poco. O sea, si tenemos la historia para ver cómo hay que comportarse. El debate es, cómo se usa esas nuevas herramientas para superar, no para ver cómo nos defendemos si nos ponen un chatbot al lado de un maestro o no. Como ya aprendí a conocerlo bastante al amigo y compañero Antonio Burela, sé que te va a preguntar algo en relación a los jubilados. Bien. No, una pregunta que, digamos, es importante para nosotros porque, de hecho, va a haber una reforma previsional. ¿Vos qué pensás de eso? Porque hay un discurso elaborado, que yo lo escucho incluso a compañeros de los trabajadores, y te dicen, bueno, está muy difícil y hay que ver, digamos, cómo se resuelve ese problema, porque no se va a poder avanzar en una positiva reforma previsional, porque esto que decía, hay mayor expectativa de vida y la economía es más individual. Es decir, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo pensás vos que puede haber? Acá me parece que la única solución es ir a la discusión de fondo, ¿no? Claro. Que no es ganar la presidencia, o sea, es ganar la presidencia y para qué. Y en el para qué, ¿qué significa? ¿Cuáles son las transformaciones centrales? Y hay que salir de los clichés, o sea, la discusión del país pobrecito, que con el subsidio, bajando los salarios con salario barato, con energía barata, alimento barato va a ser competitivo, esa hay que terminarla de una vez por todas, dejarse jorobar con eso. O sea, tenemos que ser un país de salario alto, porque eso es lo que va a ayudar a fortalecer la economía. Y segundo, en la cuestión microeconómica, en todos los sectores, minería, energía, producción industrial, petroquímica, el sector agrario, hacer los cambios que haya sido necesaria para que nuestra economía sea más eficiente, más productiva, y podamos de alguna manera generar las condiciones económicas para ahí sí, entonces discutir una reforma de la cuestión previsional que sea sustentable a largo plazo, previendo que la gente va a tener que estar trabajando más tiempo, menos horas, pero más tiempo, porque va a vivir mucho más y hay que sentirse útil, si no, condenamos a la gente por ahí a no hacer nada, o ver cómo se reconfigura eso, y también en la cuestión laboral lo mismo. O sea, no podemos seguir discutiendo la cuestión de la reforma laboral como nos oponemos. Ahora, tampoco se puede aceptar lo de esta gente es criminal. No, sí. Entonces, yo creo que el primer tema es derrotar al gobierno de Milei. Yo coincido con un concepto tuyo, totalmente, que hay que cambiar muchas cosas, tenemos que sacarnos los antifaces
y ciertos prejuicios ideológicos que son, digamos, antiguos, que ya la sociedad va de otra manera. Pero también comparto la acotación que hiciste. El problema es que todo esto lo están haciendo ellos, cuando no lo hicimos nosotros, porque ahí está el tema. Y estos son peligrosos, porque están por la concentración de la riqueza, ¿no es cierto? Entonces, decididamente, coincido con vos, hay que ver de qué manera se produce más y se reparte mejor. No hay otra. No hay otra. Es lo que nosotros venimos diciendo. Yo participación de ganancia lo planteé, bueno, tuve discusiones porque digo, uno de los proyectos de ley era repartimos ganancias de cero. No, le digo, si vos lo hacés de cero, al legislador que impulsaba eso, le digo, vos estás generando un impuesto nuevo. Te pone a todos los empresarios en contra. Claro. No, tenés que dejar que tengan una rentabilidad en la cual vos no le pedís participación a ganancia. En el caso del convenio de Bridgestone está a partir de arriba del 6%. Se reparte un tercio. De arriba del 6%. Pero debajo del 6 no te reparte nada. O sea, no es que la empresa no gana. No alcanza la cláusula. Claro. Y así, desde el 2001 hasta ahora, hubo 7 veces que cobramos participación a ganancia. Entonces el sistema funciona. Y es más efectivo. Ahora, si vos querés meterle que todo el mundo pague y no gane un mango, lo que te van a hacer es esconder en el balance, en las actividades, y se la van a arreglar para no pagarte. Entonces, hay que plantear las cosas de una manera que sean viables y que sirvan. Entonces, hoy en día, por ejemplo, una cláusula de participación a la ganancia, si vamos a reformar la cuestión laboral, bueno, ¿cuál es el problema? Participación a ganancia, participación del directorio, los comités mixtos de seguridad y higiene. ¿Cómo aseguramos la cuestión de género? Bueno, vamos a esas cosas. Bueno, las constitucionales. Pero no veo a las centrales planteando. Está bien, yo soy miembro de la CTA, también me toca. Pero yo no veo a mi central planteándolo, no lo veo a la CTA autónoma planteándolo, no veo a la CGT planteando eso. La CGT está paralizada totalmente. Entonces, digo, me parece que tenemos que empezar a dar este debate. Y yo estoy consciente que hay dirigentes que tienen peso en determinados sectores que lo han planteado. Pero después, cuando pasa determinada su estructura, hay otras prioridades, ¿no? Termina siendo la cuestión salarial del mes a mes, lo que sale en los medios. Pero acá el movimiento obrero tiene que tener una mirada estratégica. Hay cuestiones que son estratégicas. Vamos al sector naval y bueno, y tenemos cuestiones que hay que resolverlas. Si no, no tenemos forma de que ese sea un sector que genere empleo. Se nos van a Paraguay, se nos van a Bolivia, claro, y no nos quedan acá. Entonces hay cosas que hay que ponerse a discutir en serio. La última pregunta, la del estribo, la va a hacer el amigo Antonio Burela. No, yo lo que ¿cómo ves la perspectiva política, digamos, del espacio nuestro? ¿Vos cómo ves esa perspectiva, digamos? La veo muy difícil porque estamos en un contexto muy delicado. O sea, la región se convirtió en el objetivo geopolítico que ya con el no a Bush ya estaba. O sea, una de las cosas, plantea, Jorge lo cuenta, Tayana, cuando terminó la cuestión y hubo el no al ALCA, que primero ahí hay otro tema a considerar. O sea, no podemos decir y afirmar cómo se hace que la cuestión del no al ALCA se resolvió en una mesa con 5 presidentes. Fue el producto de una lucha de 10 años, de las organizaciones sociales, gremiales, la ONG en todo el continente. Eso fue lo que generó la posibilidad de que después, porque la expresión política dio, hubo 5 presidentes que estuvieron dispuestos a decirle que no a Bush en la cara. Pero nosotros tuvimos ahí el respaldo del movimiento obrero de Canadá, de México, de Estados Unidos, las ONG, las organizaciones sociales. Nos juntamos todos para eso. Y también tuvimos el apoyo de la Unión Industrial de San Pablo. Y el trabajo de académicos, de estudiosos que demostraron, ¿cómo vamos a estar? Esa forma de sintetizar la política y como que la expresión es mágicamente se resuelve entre los 4, es el primer problema que tenemos que combatir. Porque esto es lo que nos pone en una situación de debilidad. Acá mañana se va Lula, Cristina está presa, Boric pierde las elecciones, Evo Morales está escondido en la selva y listo, se acabó todo. Entonces, bueno, me parece que es el momento de reconstruir la fuerza popular con músculo, con capacidad de acción, a discutir el sentido común, pero para eso hay que tener autoridad. Y la autoridad se gana con una gestión pensada en el ser humano que después le vas a pedir el voto. No le puedes pedir el voto a la gente, no, vos te ves porque yo soy bueno y los otros son malos. Que es lo que estamos haciendo. Pedro Guaiseico, te agradecemos mucho y te pido un mensaje para los jubilados. A esta cámara, ¿te están mirando? A esta cámara, ¿te están mirando? Un mensaje de 30 segundos para los jubilados de todo el país. Me acuerdo de hace muchos años, 91 creo que era, una Navidad que pasamos en la puerta de Fate, porque estábamos en un conflicto de casi, ya llevaba 38 días en ese momento, acompañado por Saúl Baldini, que bueno, está en el memorial de hace unos días, y por Norma Pla, que vecina mía del barrio San José, y pasamos esa Navidad ahí en la lucha, y bueno,
creo que el camino es ese, o sea, vale la pena la pelea, vale la pena estar los miércoles, vale la pena organizarse, tendríamos que estar haciendo más acciones para juntar más círculos de jubilados y asociaciones, para tener una masa crítica que realmente garantice que esta lucha termine como tiene que terminar, siendo que sea una preocupación del conjunto de la política el tema de la vida de los jubilados. El mensaje es ese, a seguir la pelea. Gracias, Pedro, nuevamente. No se vayan ustedes. La segunda parte de Cuestión de Tiempo viene enseguida. Gracias por permanecer allí. Segunda parte de esta emisión de Cuestión de Tiempo. Antonio, a veces uno se pregunta, ¿cuánto perdimos los jubilados desde que asumió Milei a la presidencia de la Nación? ¿Hay estudios? Sí, hay estudios que se están haciendo en varios medios y donde, digamos, la verdad esto es muy complicado, muy calamitoso, como diríamos tucumano. La jubilación mínima perdió ahora en mes de marzo el 3,9%. Y la jubilación desde el 2023 hasta ahora perdió el 17,2%. Y como congelaron el bono, perdió el 23%. O sea, se llegó al 23%. O sea, a ver si se entiende. Sí. Estamos casi al borde, porque la cuarta parte de un 100% es el 25%, estamos casi al borde de que te sacan de 4 recursos. De 4 pesos sacan 1 peso. Estamos todos locos. Es una locura esto. Es una locura porque además te sacaron los medicamentos. Es decir, un medicamento hoy, cualquier medicamento vale 20, 30, 40, 50 mil pesos. Al sacarte los medicamentos, ya ahí te sacaron el 50% de los haberes que vos tenías y además te sacan los haberes a través del bono y aparte te sacan los haberes a través del haber que te tienen que pagar. Y otra cosa, y además por la inflación, que es constante. Dicen, no es del orden no sé cuánto por mes, pero si uno se da cuenta es terrible. Y además otra cosa, esta inflación, teniendo en cuenta el nivel de recesión, es altísima. Es altísima. Porque si uno dice, che, mirá, tenemos 3, 4, 5% de inflación, pero el crecimiento es sostenido, el 7-8%, y el 95% de los sindicatos logran emparejar la inflación o inclusive más allá. Y vos decís, bueno, qué feo la inflación, porque es cierto, es complicado y asusta a la gente y para cierto desarrollo de perspectiva empresarial puede ser complicado. Pero uno dice, bueno, pero este porcentaje con esta recesión es una locura. Es una locura. Porque si vos ganabas 70 mil pesos y te quitan el 23%, con esa plata que te quitaron, te quedan 50 mil, tenés que comprar las cosas que están más caras. ¿Entendés? Es decir, antes un kilo de carne valía 10 mil pesos. Ahora el kilo de carne vale 17, 18, 20 mil pesos. Sí, es decir, que te sacaron la plata, te sacaron un porcentaje de plata y además, cuando vas a comprar algo, lo tenés que pagar mucho más. Es decir, es un genocidio lo que están haciendo. Es una locura. Sí, de cualquier manera me parece que los números son bastante engañosos por una sencilla razón, ¿no? Dentro de los saberes y dentro de las cifras que tira el INDEC, etcétera, hay un punto que es importantísimo. No se consideran los alquileres. Es decir, hay un ejemplo claro. Yo cobro un poco más que la mínima, pero si tuviera que pagar el alquiler, que tengo un alquiler, lo que pasa es que yo no lo pago, me lo paga mi hijo, porque hemos hecho una especie de intercambio y yo por mes tendría 0 pesos. Decididamente. Y a eso le sumamos cerca de 120 mil pesos de remedios. Quien habla es nuestro segundo invitado, Rubén Gussetti. Y bueno, y él está contando desde la realidad, de su propia experiencia de vida y es un militante entre los jubilados. No hay miércoles
en lo que no esté. Y bueno, estás expresando las razones, ¿no?, por las cuales hay que estar y hay que luchar, porque lo que estás contando no te pasa solo a vos. Sí, y yo me considero de alguna manera un privilegiado porque en algún momento de mi vida tomé una decisión de generarme mi propia jubilación. A ver cómo hiciste. Es muy fácil. Yo trabajaba en una empresa donde cobraba el 50% en blanco, el 50% en negro, y a partir de mi separación decidí que todo el negro guardarlo. Bueno, eso me salvó. Es decir, pero ¿qué pasa? Todo eso tiene un tiempo limitado. Hasta la época de Macri, yo decía, hasta los 95 años, la plata que tengo guardada me va a servir. Ahora ya no va a servir. No sé si dentro de un par de años, ya digo, estamos en 0-0. Igual te digo una cosa, Rubén, es decir, no quiero asustar a nadie. El periodismo serio repudia las artes adivinatorias, pero esto va a terminar con una devaluación, porque no se puede sostener. No, seguro. Esto está generando mucho desempleo, esto está generando cierres de empresas. Seguro. Así que no se puede sostener. Seguro. Lo que pasa que... Y algún día hay que pagar toda esta deuda, con lo cual, sí, para acumular el Banco Central va a necesitar que no sea tan fácil y barato el acceso al dólar. Sí, eso te lleva a una preocupación mayor. A ver. Es decir, una preocupación mayor. ¿Con qué se va a pagar? ¿Con qué se va a pagar? Y Con la sangre. Creo que se va a pagar. El sudor. Se está pagando decididamente con el país. Decididamente con el país. Por alguna información que uno tiene, parte de las reservas de litio se la han dado a un señor que en Chile, que son bastante tránfugas también, porque uno siempre tuvo la idea de que no, el empresario chileno es un tipo que... Ellos tienen otra forma de actuar. El 75% aproximadamente de su patrimonio lo invierten en el país y declaran el otro 25% que tienen afuera. Lo declaran. Pero ¿qué pasa? Cuando se mandan una como las que acá estamos acostumbrados, ¿qué hacen los tipos? Decididamente, bueno, vos no participás más en licitaciones, no participás más en negocios del gobierno, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros hemos entregado, mejor dicho, el gobierno de Macri, le entregó a uno de los hijos de Pinochet, le entregó parte de la reserva de litio para su explotación. Devolución de eso, 0%. Es decir, esa explotación no deja absolutamente nada para el país, decididamente. Entonces, creo que de seguir así vamos a una especie de desmembramiento, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, hoy yo siento muchas veces incertidumbre, mucha confusión cuando veo la marcha de los jubilados, que me parece que sí, hay que hacerlas, hay que darles más masa muscular, pero noto que hay mucha dispersión. Tengo la costumbre de ir temprano. Yo a las 2 de la tarde generalmente ya estoy dando vuelta por la plaza. 2:30, 3 se hace una marcha, 3 de la tarde se hace la otra, a las 4 aparece otro grupo, a las 5 aparece otro grupo, etcétera, una cosa así, medio como que están desconectados, etcétera. Y me llama mucho la atención, lo entiendo, y que hay gente que ni aparece. Y debiera aparecer, ¿no? Porque capaz uno lo ve... Me he discutido con muchísimos peronistas. Perdón, los muchachos de la Cámpora, ¿dónde están? ¿Dónde aparece el PJ? Aparecen algunos sindicatos sueltos. Peronistas hay, sí, lo que pasa es que oficialmente no está. Pero oficialmente no. Vos sabés que yo creo, hablando de estos temas, pienso algo que está diciendo Rubén, y una de las características que ha adquirido este movimiento, a partir de lo que es como movimiento, es un movimiento que tiene
mucha diversidad política, ideológica y una enorme pluralidad en términos ya de las estrategias, digamos, ¿no? Y eso hace que digamos que haya mucho debate y eso a veces produce, digamos, esta dispersión que está planteada ahora. Nosotros tenemos una tarea ahí, digamos, ¿no? Una tarea muy importante que ya se inició, que es buscar la manera de articular, de hacer una sola, digamos, de pegarnos con la mano abierta, sino con el puño cerrado, porque eso nos va a dar mucha más potencia y la dispersión, digamos, que están ahí, y después pienso otra cosa con relación a eso. A mí me da la impresión, algo dije recién, de que más allá de los protagonistas de ahí, que tienen un enorme valor y significación, cada uno, digamos, aunque sea individual, que vaya, tiene una enorme significación, yo creo que la Plaza Congreso tiene una significación elevada, espiritual casi, que irradia ese amor, ese cariño, esa defensa que hace la sociedad, y que entonces la Plaza de Congreso, los días miércoles, se ha convertido en algo que supera a todos los que están ahí, digamos, por su simbolismo, que irradia a todo el país. De hecho, hoy a mí me mandan cosas de distintos lugares donde están empezando a hacer cosas, están empezando a nuclearse, a trabajar, a expresarse, porque el simbolismo que tiene eso, nadie habla de la fuerza que están ahí. Hablan de la Plaza Congreso, de los días miércoles y de cómo lo reprimen a los jubilados. Digamos que los jubilados es una franja de la sociedad. Y ese valor, digamos, nosotros lo tenemos que hacer lo que vos decís, digamos, de qué manera lo juntamos, de qué manera nos organizamos más y de qué manera así organizado se convierte en una voz, en un llamado para que miles y miles y miles se incorporen a esta lucha que tenemos nosotros. De ¿Cuál acuerdo. es tu idea, no? Sí, yo pienso que habría que involucrar a otros agentes que pueden llegar a tomar decisiones. Es decir, en diversas oportunidades he visto la participación de algunos diputados. Una vez lo vi a Mayans dando vuelta. Lo vi al que era amigo del Papa. A Valdés. A Valdés, a Castañeto. Sí. Por el otro lado, del otro lado de la valla, a Pietragala. Siempre Siempre a los de grupos de izquierda, del Caño, Bregman, etcétera, etcétera. Pero no he visto más. Y yo creo que habría que involucrarlos, habría que ir a interpelarlos. Pero, ¿cómo interpelarlos? Presentándole cosas, presentándole proyectos. ¿Para qué? Obligarlos a que discutan determinados tipos de problemas. El gobierno no puede decirte, yo no tengo plata para pagarle a los jubilados. Y vos podés ponerlo entre comillas porque sabés que hay plata. Sabés que con un impuesto a la riqueza, pero como no es intención de este gobierno justamente tocar a los sectores más poderosos, podés buscarle alternativas. ¿Por qué, como se ha hecho en otros lados, no presentaron proyectos para que los jubilados no paguen el medio de transporte? No que tengan la SUBE, tengan un descuento, que no lo paguen. Es prácticamente viable. Esa es una cosa. Volvamos al tema de los medicamentos. No es lo mismo que haga un 50% un medicamento a un tipo que te gana 4 millones de pesos de jubilación, 3 millones y pico, que es el máximo, 3 millones de cosas, que a uno que gana 400.000. Entonces, ¿por qué no existe un proyecto en donde se plantee justamente ese tipo de cuestiones? Por ejemplo, reducir o quitar el IVA para la canasta familiar. Estrictamente para jubilados, no para cualquier IVA, como ya inmediatamente vamos a ir con el carnet de PAMI, nos vamos a presentar en el supermercado y es un tipo que tiene 25 años, una cosa así. Pero un tipo que debidamente acreditado como jubilado pueda no pagar
el IVA o pague un IVA mucho más reducido. Entonces, formas de incrementar los saberes de los jubilados existen. Que se quiere hacer es otra historia. Lo que pasa es que ahí tenemos que ir a otra cuestión. ¿Qué tipo de país queremos? Si seguimos en el país del escolazo, del carry trade, etcétera, etcétera, o si hacemos un país en donde haya producción, se generen fuentes de trabajo, etcétera, generar fuentes de trabajo, va a haber más gente que va justamente a depositar, dejar su parte para las próximas jubilaciones, etcétera, porque es un país que no se está aumentando. En cuanto a la población, no está creciendo. La población no está creciendo. Ya se demostró que en los últimos tiempos, el índice de natalidad ha ido decreciendo de una forma escandalosa. Antes era común, nosotros que ya somos veteranos, nuestras familias, 5 o 6... Ustedes, yo estoy en 5 o 6 hijos, etcétera. Sí, Che, siempre nos peleamos. ¿Qué te ¿viste? parece Ah. 60 años? Pi, 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 pi. No, antes era, sí, obviamente. Era El tema- distinto. el tema Ahora de la natalidad ha no. cambiado. Y encima de eso, de que los que todavía tienen 5 o 6 hijos, ya tienen un par de generaciones. Yo tengo 5 hijos, ya son todos grandes, están todos bien. Yo tengo 3. Pero Yo tengo una. no hija. tienen fuente de trabajo. No existe fuente de trabajo. Sí. El trabajo que tienen es totalmente precarizado. Totalmente. En donde, claro, cuando tenés 20 años, tenés fuerza para darle a la bicicleta y con el rap y llevar de un lado para el otro y te ganaste la guita del día y pudiste Pero salir, ya cuando vas con los etcétera. 30, 40, Ya cuando los 45, 30, la Sí, rodilla, ya Es complicadito. es complicado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y por el otro lado, ahora, ¿por qué la gente vota esto y no vota otra cosa? Porque creo que hemos perdido la palabra. Achicamos el lenguaje. No adecuamos el lenguaje al lenguaje que hablan los pibes jóvenes. Entonces, vos imaginate. Con los radicales les fue un desastre. Con el gobierno de Fernández, otro desastre total y absoluto. Viene un tipo y dice, va a romper todo, absolutamente todo. Y dice las cosas que en el fondo, no sé si el joven quiere hacerlas, pero debería querer hacerlo, porque esto es un desastre. No le da posibilidad Ahora, de nada. Es cierto lo que decís, incluso acá no fue espontáneo, o sea, fue estudiado y bien analizado. Los pibes, todos fuimos pibes, ¿no? Sí. Cuando ya te obligan a ciertas modalidades sociales, vos decís, esto es medio hipócrita, porque es cierto, son las características hipócritas de la sociedad que permiten un poco la convivencia. Te encontrabas al trabajo, te encontrás con el jefe, ¿cómo le va, jefe? Qué gusto verlo, ¿cómo anda? Y vos decís, este tipo está bien, permite. Pero a los pibes que les obligan, a ellos, a lo que ellos denuncian como a caretear, no queremos caretear, alguien que dice, que insulta, aunque sin importar si tiene razón o no insultar, dice, este tipo es sincero, habla del corazón. No es careta como todos los políticos. No, sí. Y ahí entran, viste, en el tema de los Sí, pibes. sí, Y sí. ahí entra el tema de los pibes, ¿no? Claro, pues vos pensás lo siguiente. Yo estaba pensando cuando él hablaba de... Nosotros en el 83 recibimos la democracia con alegría, con amor, con cariño. Pensábamos, bueno, ahora la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿no? Es como que el poder dijo, no, tranquilo que estamos acá nosotros. Es decir, y le dieron, y lo sometieron y no lo dejaron a Alfonsín, hasta que le dieron un golpe de estado de mercado. El peronismo hace una renovación y lo mete a Menem. Digamos, y sucesivamente, como vos dijiste, la Rúa, el último periodo de Menem, la Rúa, porque después, digamos, viene Néstor, Duhalde, Néstor, Cristina, y tienen un gobierno que genera riqueza, bienestar, etc. Y después aparece Macri, aparece Fernández,
y aparece, llevan 10, y cuando llevan 8 años, ya los últimos 2 años de Cristina eran complicados por la inflación, 10 años, el pibe tenía 10, tiene 20, y yo estuve siempre mal. Entonces, Claro. yo no sé, ahí se genera un problema y los medios, digamos, con su impronta de atacar. Vos sabés que igual, yo pienso que este país tiene acá hay una moral igualitaria en la Argentina, que no la hay en ningún país de América Latina. ¿A qué te referís? Me refiero a que, incluso de los que vienen de los barcos, ¿no? Los que vinieron huyendo de la guerra, los europeos, que trajeron las ideas socialistas, las bibliotecas, todo lo que después se llevó a la plata los anarquistas, los comunistas, El cooperativismo, el mutualismo, todo eso. Y después, con el Gran Alén, digamos, en la guerra del Parque, con Irigoyen, el irigoyenismo, lo que generó, incorporando a las capas medias, y toda esa acumulación, toda esa impronta cultural que generó Forja, generó Perón, viene Perón, digamos, tomando eso, y se genera el peronismo, digamos, por el 17 de octubre, y hay toda una tradición. Por eso es muy difícil que eso se haya ido dispersado, y que yo tengo la sensación por la gente que yo hablo en el trabajo y que no tiene, yo siento que antes no lo sentía. Lo tiene una compañera de trabajo, no la puedo nombrar por desgraciadamente, pero he hablado con varios que piensan así, que me dice, Bure, me escribe, Bure, hay que salir a la calle todo, basta de esperar, ya no podemos esperar más, se va toda la puta que lo parió, me aumentaron el colectivo, sí que aumentaron el colectivo. Es decir, hay runruneo, empieza a haber, me parece que la actitud de la CGT de ayer, de que va a haber resistencia, la actitud de algunos políticos que empiezan a hablar en voz alta, como lo veo a Raimundo, y hoy lo veo. Bueno, nosotros hemos acompañado todo el tiempo por Sigal, por Raimundo, por Basteiro, por Ibar, por todos los compañeros, por Micheli. Pero allá aparecen varios diputados, empiezan a aparecer varios diputados peronistas, como los que hemos nombrado acá. Ayer yo lo veía a Tayana ahí en la plaza. Me dio una alegría muy grande, porque son históricos, peronistas, porque es un tipo que representa, que es reconocido y que la gente lo aprecia, lo quiere. Digamos, más allá de lo que le digan, porque los medios dicen... Pero lo vi a Valdés, lo vi a que nombraste, al grandote. Castañeto. No, Castañeto sí lo vi. Pietragala. Sí. Bueno, me produce una alegría muy grande, antes no estaba. Sí, lo que pasa es, ¿sabes cuál es el tema? Yo creo que estamos llegando a un punto en donde, y lo voy a decir con cuidado, ¿no? Las tibiezas ya no sirven demasiado. Tal cual. Y eso, no ser tibio no significa salgamos y prendamos fuego toda la Argentina, ni nada parecido, ni matemos a nadie. O sea, no estoy planteando eso. Pero sí hay que tener posiciones quizá más duras. Y hay una cosa, incluso con los propios dirigentes. Mi padre era militar, fue militar. Yo estuve en un colegio de milicos y aprendí, por suerte, 2 o 3 cosas. El 97% me sirvió para conocerlos y por lo tanto para darme cuenta que es lo que significaban estos tipos, que no es bastante distinta a la que pueden llegar a pensar ustedes. Pero... ¿Cuáles son estas 3 cosas interesantes? Una cosa interesante es que la columna marcha al paso del más lento. Es cierto. Vos pones al grandote adelante y el grandote te va a dar una zancada de varios metros. Entonces el petizo de atrás va a venir corriendo. El último de la fila va a venir corriendo.
Entonces tenés que poner al petizo adelante, que camine con su paso y lleve a toda la columna completa. Pero ¿qué pasa? La segunda fila, la tercera, la cuarta, nosotros, al petizo, si se va frenando, hay que patearle los tobillos para que camine un poquitito más adelante. ¿Eh? Está buenísimo esto. Sí. Hay que acelerarlos. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me llama, y puedo poner 50.000 ejemplos de cosas que están pasando ahora. Yo no soy peronista, no lo fui, no lo voy a hacer. He tenido algunas discusiones con compañeros peronistas, algunos pro Kicillof, otros pro Cristina. Entonces, uno de los comentarios que hice yo, que me resultó desafortunado el bailecito de la señora, cosa que me encanta la señora en algunos aspectos. El bailecito de la señora en el momento que estábamos perdiendo, Kicillof estaba perdiendo las elecciones. A muchos no les gustó, a muchos peronistas no les gustó. Bueno. Se armó una polémica. Bueno, pero Eso no. muchos lo defienden a muerte, a tal punto que el domingo hay un asado que no pienso ir porque como son pro bailes en las cosas. Entonces yo le dije, si hay una brecha, los que están de este lado y los que están del otro lado de la cosa nacional y popular, ¿ok? Pero a su vez hay una brecha dentro del campo popular, fundamentalmente dentro del peronismo, que cada vez es más grande por gente que... No es la primera vez que ocurre. Bueno. Rubén, no es la primera vez que ocurre. seguro que Yo creo no, que eso seguro se va a que terminar. no. Eso De alguna manera se va a terminar en el saldando. 73, 74 se resolvía a los tiros, a los muchachos. Eso lo resolvían. Y sí, Era sí, el che, sí. Aprovecha para pegarle, ¿viste? Sí, pero sí. Para tirarle dardos Pero al peronismo. si pasaba eso, las elecciones, ¿te acuerdas la época del Frente Grande? Allá lejos y hace tiempo. En Morón he visto discutir las listas con el 38 arriba de la mesa. Sí, ahora no, pero Ahora pasó a ser funciona todo- de otra manera. ahora Pero la ¿qué lucha por pasa? perdurar es muy grande. Claro, ahora ¿qué pasa? Vos fíjate cómo han desaparecido tipos que estaban todos los días en la televisión. Han desaparecido. ¿A quién te referís? Entre otros, Grabois desapareció. Todos los figurones. Bueno, ojo al piojo, que Grabois no es invitado en cualquier tipo de canal, ¿eh? No, y cada no, tanto, por no, ejemplo, no. lo podés ver entrevistado en las 7:50 o en C5N. Es decir, yo no, ¿cuántas veces lo invitó? No, qué no sé lo yo? estoy criticando, pero El me grupo- refiero el grupo Clarín, ¿cuántas me veces refiero al hecho de que muchos tipos que Cuando hoy tiene alguien para pegar. existen cuestiones, la estamos pasando mal, como para poder estar en algún medio, aparecer en la plaza los miércoles, y sin embargo, el padre Paco sí, tal otro sí, al otro sí, pero de los cientos que tendrían que estar, no aparecen. ¿Por qué? Porque no quieren. Me dicen, no, le digo, che, ¿qué pasa con los de la cámara que no ven los chicos que ven a bancar a Cristina? Si la tocan a Cristina, le digo, a Cristina la violaron 34 veces, hermano. La violaron 34 veces. Y nadie salió a defenderla. O salieron muy pocos a defenderla. Y tengo pruebas, tengo fotos. El día de las vallas en la casa de Cristina, el día que le metieron el chumbo en la cabeza, yo estaba ahí. Sin ser peronista, que yo a veces me decía, ¿qué hago yo acá? O me preguntaban, ¿qué haces Y el acá? peronismo te arrastra para todos lados. Como, Sí, porque como yo una no. hoja en la tormenta. Yo después te voy a contar fuera de cámara, fuera de cosas, te voy a contar por qué yo no sé. Habrán notado, estimados jubilados, lo sorpresivo que es este programa, ¿eh? Acá cada uno dice y opina lo que quiere. Seguí, Rubén, que te sigo con mucha atención y estoy hilando tu discurso. Bien. Vas Vas a hacer un tejido que no sé. Él responde por vos. Él me dice, mira, vamos a invitarlo a Rubén Gusetti, que es un militante de base, que está los miércoles, que pone el cuerpo y qué sé yo. Y bueno,
lo estamos disfrutando, ¿no? Lo estamos disfrutando. Fue interesante la cosa. Algunas te las discutiría, pero no es para esto, ¿no? No, por No vamos a supuesto. discutir después. No, Acá de- siempre hacemos foco, no, de- hacemos ya. siempre foco en el tema de los jubilados. Aparte, ¿sabe lo que pasa? Que si estuviéramos en todo de acuerdo, este programa no Sería muy existiría. aburrido. Sí, aparte sería un embole en serio. Decididamente. ¿Lo ves al programa? Sí, sí, algunas veces lo veo. Algunas veces Bueno, lo veo. hacelo siempre. Una vez, mira, ¿ves? Sí, bueno, pero ya. No, pero es cierto, uno cuando va y elige y ve y dice, no, a este le conozco mucho el discurso y a este no tanto. Entonces uno, bueno, a ver, a uno, es decir, compartimos esto, ¿no? Somos inquietos en conocer este tipo de cosas que tienen que ver con la sociología, la política, la vida del país. Tenés que seleccionar mucho que ves o que no ves porque No, aparte, el tiempo, ¿viste? aparte, tenés que pensar que yo tengo casi 80 años y tengo Me parece. 27 vidas gastadas, más o menos. Ajá. Y con muchos problemas físicos, etc. Entonces, muchas veces digo, me voy a poner a ver algo y me siento mal, estoy mareado, qué sé yo, y voy y me tiro me tengo que ¿Vas meter al en- médico? ¿Vas al médico, Rubén? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sobreviví ya a varios infartos, sobreviví a una ACV, sobrevivo con la diabetes, con la hipertensión, con la... Un ejemplo. Aneur- Los miércoles está ahí al pie del cañón, ¿eh? Claro. ¿O no? Es increíble. ¿Eh? No, me cuesta, te digo. Asombroso. Sí, Este pero, programa es asombroso. pero vos sabés que es insólito, ¿no? Porque justamente muchas veces por mucho menos me quedaría en mi casa, pero los miércoles, no sé por qué, pero me subo al colectivo y se me pasa todo. Mirá vos. Se me pasa todo. O sea que, por lo menos estoy ahora. Después cuando llego a casa estoy hecho pelota, pero no importa. Esa la... Y a mí Antonio. me pasa lo mismo, ¿vos sabés? Eh, Yo estoy en casa, a veces me angustio, sí. salgo y cuando salgo y veo el aire y tomo el colectivo, soy otra persona completamente distinta. Sí. Es decir, porque es así, ¿viste? Es increíble. El hecho de estar con otros, de abrazarte, de tocarte, de conversar, de estar, viejo, ¿cómo andás? Los abrazos, como si Seguro. alguno joven hubiera ahí. Entonces, y te encontrás con conocidos, que, che, ¿cómo andás, viejo? ¿No? Y camino de la Plaza Congreso hasta la Plaza de Mayo, ayer no daba más, ¿viste? Que yo estaba parado ahí Sí, todo a veces, 4 horas, ¿viste? a veces Dando me vueltas. pasa que no puedo llegar a dar la vuelta en la vuelta completa, pero qué sé yo, otras veces me quedo en la esquina, me siento en el bar, y una cosa así. Pero lo fundamental es que la gente se mueva, pero hay que ampliar, insisto en lo que dije al principio, hay que interpelar a cuánto político ande dando vuelta que nosotros tengamos acceso. Che, ¿por qué no presentan este proyecto? O armarlo uno dentro de las posibilidades, ¿viste? Como para que lo discutan, decididamente lo discutan en el Congreso, una cosa así. Y eso va a llevar a que, y hacer la que hace el gobierno. Porque el gobierno te tira una bola y la reproduce. ¿Viste? Que ahora van a sacar tal cosa y van a jorobar a los jubilados en esto. Y después ellos desmienten. Nosotros tendríamos que ser, de alguna manera tendríamos que ser lo mismo. Se presentó un proyecto para que los jubilados viajen gratis. Fíjate cómo ellos la disimulan. Ahora los jubilados pueden viajar gratis. ¿Quiénes? Los que sean de las fuerzas de seguridad. Rubén, mirá, esta cámara que está allí, Señor. si la mirás, Sí. te miran de frente a los ojos todos los jubilados. 30 segundos, un mensaje para ellos. Y yo creo que hay que hacer el último esfuerzo, ya que nos quedan pocos años como para poder sobrevivir. Hay que intentarlo. No hay otra cosa. Y por sobre todas las cosas, acercarse a aquellos que de alguna manera van poniendo parte de su vida en esos miércoles y nos vamos a ir dando cuenta de todas las cosas que nos fueron sacando, de las cosas que podemos lograr
Y es que hay otros compañeros. Yo podría estar en mi casa, tranquilamente. Podría estar en mi casa. Pero todavía tengo la suerte de conmoverme por aquellos que están un poco peor que yo. Así que vayan los miércoles y vayan todos los días a protestar donde diablo sea. Gracias, Rubén Gussetti, militante jubilado, ¿no? Habíamos prometido semanas atrás que le íbamos a dar más participación, no solamente a las gente de las agrupaciones, sino a especialistas y también a militantes. Militante. Me conmovió en un momento cuando empezó a hablar del tema de que necesitaba la ayuda del hijo. Y bueno, y desgraciadamente hay que hacer eso cuando uno estuvo 20, 30, 40, 50 años trabajando, ¿no? Es de una injusticia soberana, ¿no? No, y aparte, mira, ya está cortado, ¿no? No, seguimos. Yo trabajé desde los 16. Trabajé de todo, hice de todo. Trabajé de docente durante años, me harté de la burocracia. Trabajé en ventas, vendí todo lo que te puedas llegar a imaginar. He ganado, en algunos momentos he ganado dinero, estando bien, y después la política me lo fue dejando, porque yo, uno de los tantos que de pronto en lugar de ganar plata, perdió plata. ¿Sí? Y llegué a trabajar de albañil. Y ahí me di cuenta lo que es ser un laburante prole, de cómo es otro tema como para discutir en algún momento, ¿no? Donde existen divisiones y la gente te marca, vos sos esto, ¿no? Gracias, Rubén. No. Bueno, Antonio, nos estamos despidiendo. Sí, claro. Muy buena lección. Escucharlo a Rubén fue muy interesante. Sí, la verdad por que sí. puntos de vista personales, en algunos casos. Fundamentado siempre. Totalmente. Si no, Pero por esos fundamentos, pero el tema es cuando no se argumenta. Y creo que hace bien, creo que lo esencial y lo que nos deja es el tema de que hay que interpelar a los políticos. Esto está más claro que el agua, ¿no? Totalmente, sí. Tiene la política que entrar en una etapa distinta, dejar de pensarse a sí misma y dejar de pensar qué es pensar la interna, dejar de mirarse el ombligo y salir, porque hay que tener un proyecto, un programa para que la gente tenga una esperanza, para que la gente pueda mirar hacia adelante. Y yo creo que que no va a predicar en el desierto, porque hay millones de argentinos que tienen un espíritu solidario y humanista acá, igualitario, que lo van a escuchar. Hasta la semana que viene, Antonio Burela, y hasta la semana que viene a todos ustedes va a haber una nueva edición de Cuestión de Tiempo, el programa que se dedica a reflejar la lucha de los jubilados y pensionados en todo el territorio de la República Argentina. Hasta entonces. Hola amigos, amigas, compañeros. Bueno, no es ninguna novedad que le diga que tenemos un gobierno nacional que no se cansa de improvisar y bastardear instituciones para hacer favores y arreglos con sus amigos y sus socios. Ahora en particular les quiero hablar de la concesión o lo que están intentando hacer, que es concesionar el río Paraná y el río de la Plata en lo que se llama la vía de navegación troncal a una licitación por 60 años. Y lo están queriendo hacer sin los estudios ambientales previos. Y son tan caraduras que ahora nos convocan a una audiencia pública ambiental el 3 de noviembre en donde nos proponen a evaluar estudios ambientales sobre una obra que no se conoce.
No se sabe cuál va a ser la obra y no hay ningún estudio de impacto ambiental previo. Vamos a estar en esa audiencia porque vamos a ir a decir lo que entendemos y lo que sabemos y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de defender el futuro de nuestros ríos, que son nuestros ríos navegables, bebibles, turisteables, aprovechables energéticamente, que tienen playas, que tienen entornos socioculturales, que tienen bañados y tienen humedales que deben ser abastecidos, costas que no deben derrumbarse. Bueno, lo que estamos hablando es de la concesión que se pretende hacer del tramo que va desde la zona de confluencia hasta el Río de la Plata y su salida al océano. Primer gran problema. Estamos hablando de una navegación integral de nuestro país y no estamos considerando la principal vía de salida al océano. Se está hablando de que se va a seguir saliendo al océano por el mismo canal de Punta de Indio. Esto ya es un inconveniente de varios puntos de vista, económico, soberano, pero también ambiental. Hoy en día tenemos más de 1.300 barcos por año que tienen que hacer este recorrido del este hasta Uruguay y bajar después a completar carga a Quequén o a Bahía Blanca. Esos 1.300 barcos tienen que hacer un rodeo de más de 140 kilómetros, lo que significa gastar 27 o 30 millones de litros de combustible adicionales por no tener esta obra hecha. Además de otras consecuencias, aquí hay que dragar mucho más que acá. Dragar significa sacar arena del lecho del río y ponerla en otro lugar. Eso es una intervención ambiental fortísima. También tenemos todo este recorrido desde confluencia, pasando por las distintas zonas que esto afecta, que se afecta al río Paraná, en donde en determinados lugares se pretende profundizar más, se pretende eliminar pedazos de isla para que quede más recto el camino, se pretende a partir de eso alterar las corrientes, alterar la velocidad del agua, el nivel de turbidez del agua. Tengo noticias, por ejemplo, que ya ha pasado en la zona de Victoria, de Ríos, que por hecho de cómo se depositan los dragados que se retiran del canal, termina restringiéndose el ingreso de agua a los riachos y entonces Victoria, la ciudad de Victoria se queda sin agua potable. Bueno, paremos esta irresponsabilidad. El 3 de noviembre nosotros vamos a estar ahí para decir nuestras verdades y para tratar de ponerle responsabilidad a la cuestión. Todos estamos a favor de una navegación, de la mejor navegación posible de nuestros ríos, pero hay un límite y ese límite lo pone el ecosistema, el ambiente y todas las otras dimensiones del río que están siendo afectadas. Y es necesario que haya estudios profesionales de entes con el mérito posible para hacerlo, con suficiente independencia y autonomía y convocadas por el pueblo, por el Estado, para que ese estudio de impacto ambiental sea válido y ahí podamos sustentar que la obra que se va a hacer la hacemos con responsabilidad. Así que bueno, los esperamos que nos acompañen a todos los que tengan algo que opinar al respecto.